En los silenciosos pero traicioneros mares del Atlántico Norte, justo cuando la mayoría de los marineros creía haber visto todas las formas posibles de muerte, un resplandor inesperado y un rugido que parecía surgir desde las entrañas mismas del océano, cambiaron para siempre el destino de una tripulación canadiense. En menos de 300 segundos, una misión rutinaria se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo, el fuego y la sombra furtiva de un enemigo que parecía observarlo todo desde la bruma, esperando únicamente el momento exacto para atacar. Aquella madrugada, en la que el viento cortaba como un cuchillo y las olas golpeaban con la furia de un animal salvaje, el legendario HMCS Haida comenzó una operación de rescate que marcaría su nombre a fuego en la historia naval europea, y que aún hoy provoca escalofríos entre quienes escuchan el relato completo. Los hombres sabían que cada decisión podía significar la vida o la muerte, que cada minuto perdido condenaba a compañeros que luchaban por mantenerse a flote entre humo, aceite y oscuridad. A medida que la tensión crecía, el capitán Harry de Wolf, al que todos llamaban Hard Over Harry por su carácter indomable, se mantenía firme en el puente, observando los destellos lejanos que revelaban la tragedia que consumía a su buque hermano. Mientras tanto, las aguas agitadas transportaban restos metálicos, manchas de combustible y voces ahogadas que se mezclaban con el viento, creando una atmósfera en la que la urgencia se volvía casi insoportable. La tripulación del Haida, entrenada para actuar bajo presión extrema, comenzó a prepararse para un rescate nocturno sin garantías de éxito, sabiendo que en cualquier momento podían aparecer siluetas enemigas y convertir el salvamento en una emboscada mortal. Cada hombre recordaba historias previas de encuentros en estas mismas rutas, donde barcos ágiles y agresivos surgían desde las sombras como depredadores marinos, disparando torpedos sin previo aviso y desapareciendo en cuestión de segundos. Era el tipo de amenaza que obligaba a actuar con rapidez, pero también con una sangre fría casi inhumana. Y sin embargo, allí estaban, decididos a intentar lo imposible, impulsados no por órdenes, sino por la lealtad hacia sus compañeros. Mientras el Haida avanzaba con su casco cortando el oleaje nocturno, un silencio tenso se apoderó de la tripulación, un silencio que no nacía de la calma, sino de ese presentimiento inquietante que los marineros veteranos desarrollan después de innumerables patrullas en zonas de peligro. Desde la distancia, el resplandor rojizo del buque Athabascan, incendiado, parecía un faro maldito, un recordatorio de que lo que estaba en juego no era una simple operación más, sino la supervivencia inmediata de decenas de hombres que luchaban contra un destino cruel. Los motores rugían con la fuerza de un animal enfurecido, mientras los oficiales de navegación trataban de calcular cada maniobra para evitar que una torreta enemiga, oculta en algún lugar del horizonte, encontrara un ángulo perfecto para atacar. El olor a metal caliente y combustible quemado flotaba en el aire, incluso antes de que el Haida se acercara por completo a la zona del desastre, como si el océano mismo tratara de advertirles que estaban entrando en un territorio donde la muerte ya había elegido sus próximas víctimas. A bordo, el capitán de Wolf no apartaba los ojos del panorama que se abría ante él, un mosaico aterrador de humo, llamas y gritos dispersos que llegaban a través del viento. El Athabascan se hundía lentamente, inclinado hacia uno de sus costados, lanzando destellos intermitentes que marcaban su agonía final. Los marineros del Haida corrían a sus puestos asignados, desplegando redes de rescate, preparando cuerdas y revisando las embarcaciones auxiliares que serían esenciales para salvar a los supervivientes. Cada movimiento se realizaba con precisión, pero también con la urgencia propia de quienes saben que el tiempo es el enemigo más implacable. Desde la oscuridad que rodeaba la zona, los vigías informaban de sombras cambiantes, posibles embarcaciones enemigas que podrían estar acercándose sin prisa, confiadas en que la desesperación de los canadienses los haría vulnerables. Cada minuto incrementaba el riesgo de que el engañoso silencio fuera roto por un torpedo, un proyectil o un ataque coordinado desde la distancia. Sin embargo,
Pese a esa amenaza latente, la tripulación permanecía firme, impulsada por un sentido de deber que superaba cualquier temor personal. Cuando finalmente el Haida comenzó a reducir velocidad para iniciar el rescate, los reflectores del barco iluminaron figuras humanas flotando entre escombros, algunas luchando por mantenerse a la superficie, otras apenas conscientes, exhaustas tras haber soportado explosiones, humo y el brutal impacto del mar gélido. La visión golpeó a todos con una mezcla de compasión y furia contenida. Para muchos, aquellos no eran simplemente aliados, sino amigos con los que habían compartido turnos, historias y meses de incertidumbre en alta mar. El tiempo apremiaba y la amenaza enemiga se intensificaba, pero The Wolf sabía que retirar al Haida antes de tiempo equivaldría a sentenciar a muerte a hombres que aún podían ser salvados. Fue en este punto, en el preciso instante en el que la esperanza comenzaba a mezclarse con el miedo, cuando quedó claro que la noche todavía no había revelado su peor parte. En el preciso momento en que las primeras sogas comenzaron a tensarse bajo el peso de los supervivientes del Athabascan, un estremecimiento recorrió la cubierta del Haida, un estremecimiento que no provenía de los motores ni del oleaje, sino de la certeza de que no estaban solos en aquella oscuridad casi absoluta. Los vigías, entrenados para detectar incluso la más mínima anomalía, informaron de señales confusas en el horizonte, débiles reflejos que desaparecían al instante como si alguien intentara ocultarse deliberadamente. Aunque ninguna silueta enemiga podía confirmarse todavía, todos sabían que las aguas del Canal de la Mancha rara vez concedían segundas oportunidades, y que el ataque podía caer sobre ellos en cuestión de segundos. Aún así, la tripulación continuó arrojando cuerdas, extendiendo redes y guiando a los hombres exhaustos que emergían entre restos humeantes, mientras el mar, frío como una cuchilla, hacía cada rescate más lento y más doloroso. Los gritos de auxilio se mezclaban con órdenes firmes, creando una sinfonía angustiosa que envolvía el barco entero. Uno de los primeros en ser subidos a bordo era un marinero joven, cubierto de aceite, y con los ojos abiertos de par en par por el terror. Apenas podía hablar, pero logró señalar hacia la oscuridad con un gesto tembloroso, insinuando que había visto la forma de un buque enemigo desplazarse con sigilo entre las olas. Aquella señal silenciosa recorrió el Haida como un rayo helado, haciendo que los artilleros alzaran sus cabezas y que los operarios del radar redoblaran sus esfuerzos, buscando cualquier rastro que confirmara la presencia de un adversario, que conocía perfectamente la ventaja que otorgaba el miedo. El capitán de Wolf, observando todo desde el puente de mando, mantenía la mandíbula apretada, consciente de que cada vida salvada aumentaba la posibilidad de que el enemigo decidiera atacar cuando el Haida estuviera más vulnerable, con marineros ocupados y embarcaciones menores en el agua. La tensión escaló aún más cuando una de las lanchas auxiliares, repleta de supervivientes, tardó en regresar. Los minutos pasaban pesados y silenciosos, y los hombres en cubierta comenzaban a imaginar escenarios cada vez peores, desde una avería hasta un ataque inesperado. Cuando finalmente la lancha apareció entre las sombras, el suspiro colectivo de alivio se hizo sentir casi físicamente. Pero la calma duró poco, porque los marineros que regresaban afirmaron haber escuchado motores a baja velocidad a poca distancia, motores demasiado suaves y disciplinados como para pertenecer a un barco aliado. Aquella declaración obligó a The Wolf a tomar decisiones veloces. Ordenó que los cañones fueran preparados en silencio y que las luces fueran orientadas de forma limitada para no dar una posición completa del Haida. Todo mientras el rescate continuaba en un equilibrio imposible entre valentía y desesperación. Sin embargo, lo que más perturbaba al capitán no era la posibilidad de un ataque inmediato, sino la pregunta que comenzaba a formarse entre sus hombres. Cuanto más tiempo permanecieran en aquel punto, más probable sería que pagaran con sangre su determinación de no abandonar a los suyos. Era evidente que la noche no iba a conceder tregua alguna y que los enemigos, aunque invisibles,
estaban esperando el instante perfecto para golpear. Esta mezcla de heroísmo y amenaza se convirtió en un peso insoportable que presagiaba que algo irreversible estaba por suceder. Apenas unos minutos después de que la última lancha regresara al costado del Haida, un silencio extraño se extendió sobre el mar, un silencio que no era natural en esa zona, plagada siempre de oleaje impredecible y vientos caprichosos. Era un silencio espeso, casi opresivo, como si el propio océano contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando los operadores del radar detectaron una señal débil, tan tenue que parecía un simple eco, pero al repetirse de forma rítmica, comenzó a dibujar una verdad inquietante. No estaban solos. Una nave enemiga avanzaba a baja velocidad, usando las sombras como escudo y la oscuridad como aliada. La confirmación cayó sobre la tripulación como un balde de agua helada. El rescate seguía en marcha, y el Haida se encontraba en la peor posición posible para defenderse, con hombres exhaustos, botes suspendidos y decenas de supervivientes aún dispersos en el agua. La tensión se multiplicó cuando desde la superficie del mar comenzaron a oírse ruidos metálicos, golpes secos que parecían proceder de restos del Athabascan, pero que pronto revelaron un ritmo demasiado regular para tratarse simplemente de escombros. Algunos marineros se asomaron por la borda, incapaces de evitar la sensación de que alguien, o algo, estaba maniobrando más cerca de lo que el radar podía percibir. El capitán de Wolf, comprendiendo la gravedad de la situación, ordenó que las posiciones de artillería fueran ocupadas con discreción, sin movimientos bruscos, ni luces que pudieran traicionar su posición exacta. Cada acción debía realizarse con precisión absoluta, porque un solo error podría atraer un torpedo que acabaría con todos ellos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Sin aviso alguno, un destello lejano iluminó el horizonte durante un breve instante, tan breve que muchos dudaron de haberlo visto. No era un disparo directo, ni una explosión, sino la señal inequívoca de que un barco enemigo acababa de ajustar su rumbo, probablemente alineándose con el Haida. Aquel gesto, casi imperceptible para un ojo inexperto, fue para De Wolf un mensaje claro y amenazante. El enemigo los había localizado y estaba calculando el momento perfecto para atacar. La tripulación comenzó a moverse con mayor rapidez, izando a los últimos hombres desde el agua, algunos inconscientes, otros suplicando que no los dejaran atrás. El sonido de sus voces se mezclaba con órdenes cortas que viajaban por la cubierta, creando una atmósfera de urgencia que hacía palpitar el corazón de todos. En un intento final por acelerar el rescate, los marineros desplegaron una red adicional, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras tanto, los artilleros mantenían los dedos tensos sobre los gatillos, preparados para abrir fuego en cuanto el enemigo cometiera el error de mostrarse. Pero lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Desde el flanco izquierdo del Haida, se escuchó un ruido sordo, un zumbido profundo que se elevaba desde las profundidades, avanzando con la siniestra regularidad de una máquina de muerte. Todos sabían lo que significaba. Un torpedo acababa de ser lanzado, y venía directo hacia ellos. El corazón del capitán de Wolf latió con una fuerza casi dolorosa, mientras calculaba mentalmente cada opción en una fracción de segundo. Continuar el rescate significaba arriesgar la vida de toda su tripulación. Abandonarlo significaba condenar a la muerte a los supervivientes que aún quedaban flotando. Pero una elección debía hacerse de inmediato, porque el enemigo ya había mostrado sus intenciones, y el Haida estaba a punto de convertirse en su próximo objetivo. La intensidad del resplandor había dejado una marca imborrable en los ojos de la tripulación, incluso horas después de la detonación. En los pasillos del crucero reinaba un silencio expectante, como si cada marinero temiera romper un equilibrio frágil que todavía mantenía unida a la nave. El comandante ordenó un recuento completo de los sistemas internos, y los ingenieros regresaron con informes que parecían desafiar la lógica. Los sensores de radiación seguían registrando picos intermitentes,
producto de la nube residual que se formaba a decenas de millas de distancia. Aún así, los instrumentos indicaban que el casco había soportado la onda expansiva mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado antes de la prueba. En cubierta, varios marineros trataban de restablecer el funcionamiento de los equipos ópticos, aunque sabían que algunas lentes se habían deformado por el calor que llegó hasta el barco pocos instantes después del destello. Uno de los operadores describió cómo el aire mismo parecía haberse vuelto líquido durante un par de segundos, ondulándose como si fuera un espejismo gigantesco. Otros comentaban en voz baja que el sonido había llegado con un retraso tal, que por un instante pensaron que la explosión no había producido ningún ruido. Cuando el estruendo finalmente alcanzó al crucero, lo hizo con una fuerza que retumbó desde la proa hasta la popa, como un golpe de martillo contra una campana de acero. El comandante reunió a sus oficiales en la sala de reuniones para analizar los datos iniciales. Sobre la mesa, los mapas mostraban la posición exacta del buque antes y después de la detonación. Las mediciones revelaban que la onda expansiva había desplazado al crucero varios metros fuera de su trayectoria, sin que nadie a bordo se diera cuenta en el momento. Ese detalle, aparentemente menor, demostraba la magnitud del fenómeno al que habían sido expuestos. Mientras observaban los informes, los oficiales eran plenamente conscientes de que habían sido testigos de algo que había cambiado la naturaleza misma de la guerra moderna. La conversación se mantuvo en un tono serio, casi solemne. Cada uno entendía que los datos recopilados en aquella jornada tendrían repercusiones que se extenderían más allá del océano y más allá de su tiempo. Sin embargo, también sabían que el mundo no estaba preparado para comprender en su totalidad la dimensión de aquella nueva fuerza que había sido liberada frente a ellos. El crucero español continuó su rumbo a velocidad reducida, avanzando sobre unas aguas que parecían más silenciosas de lo habitual, como si incluso el mar meditara sobre lo que acababa de presenciar. La tarde avanzaba lentamente mientras el crucero mantenía su curso entre aguas tranquilas que contrastaban con el caos observado horas antes. En distintos puntos de la nave, la tripulación continuaba realizando comprobaciones para asegurarse de que no existieran daños ocultos provocados por la onda expansiva. Los ingenieros inspeccionaban soldaduras, revisaban compartimentos estancos y analizaban posibles desviaciones en la estructura. Aunque todo parecía estar en orden, cada sonido metálico que resonaba en el casco despertaba una inquietud silenciosa, como si cualquier vibración pudiera ser un recordatorio de la fuerza descomunal que había sacudido al buque. En la sala de comunicaciones, los operadores seguían monitoreando mensajes cifrados procedentes del comando exterior. El protocolo exigía un informe detallado, pero también establecía un estricto control sobre la información para evitar que detalles sensibles llegaran a oídos ajenos. Los marineros que ayudaban con la redacción del documento oficial comentaban entre ellos lo difícil que sería explicar en palabras la realidad de lo vivido. Ninguna descripción parecía capaz de transmitir la magnitud del destello o el silencio extraño que lo precedió. Algunos afirmaban que durante un breve instante sintieron que el tiempo se había detenido y que el barco flotaba en un vacío absoluto. En cubierta, el viento transportaba un olor tenue, casi imperceptible, que los marineros atribuían a la mezcla de aire calentado por la explosión y partículas que habían viajado largas distancias. Aunque no era una amenaza para la tripulación, recordaba a todos que un fenómeno tan poderoso podía alterar la atmósfera en regiones enteras. El horizonte seguía mostrando un matiz distinto, como si una capa invisible de energía persistiera suspendida sobre el océano. El comandante decidió convocar al capellán del barco, no para realizar ningún rito, sino para escuchar su opinión sobre el estado emocional de los marineros. Este explicó que muchos estaban impresionados por la experiencia, y que algunos la describían como una visión que desafiaba todo lo que habían conocido hasta entonces. El comandante tomó nota, consciente de que mantener la disciplina no dependía solo del orden y los informes, sino también de asegurar que cada hombre pudiera asumir mentalmente lo que había presenciado. Al caer la noche, el crucero avanzaba envuelto en una calma que resultaba extraña tras una jornada tan extraordinaria.
Las luces del barco parecían más débiles de lo habitual, como si la oscuridad reclamara un espacio mayor después del fulgor incomparable que había iluminado el océano horas antes. Cada miembro de la tripulación sabía que aquella noche sería recordada durante toda su vida, y que lo ocurrido formaría parte de los relatos que jamás olvidarían. Aunque la noche había caído sobre el crucero, casi nadie lograba dormir, porque el recuerdo del destello seguía pesando sobre cada rincón del buque. En la sala de máquinas, los ingenieros comentaban en voz baja cómo la vibración había recorrido incluso las zonas más profundas, algo que jamás habían creído posible, y esa idea los llenaba de una mezcla de fascinación y temor. En los dormitorios, muchos marineros confesaban que al cerrar los ojos, volvían a ver la luz blanca que había borrado el horizonte, una fuerza sin rostro que parecía capaz de destruir todo en un instante. Incluso en el comedor, normalmente animado, reinaba un silencio tenso, como si cualquier sonido resultara inapropiado tras haber sido testigos de un poder descomunal. En el puente, el comandante y sus oficiales elaboraban el informe final, conscientes de que lo presenciado podía transformar la estrategia naval de todo un continente. A medida que avanzaba la madrugada y el mar recuperaba su calma habitual, todos comprendían que ellos también regresaban a un mundo que ya no sería el mismo. Cuando el amanecer dibujó una franja tenue sobre el horizonte, el crucero avanzaba hacia la península, pero la tripulación estaba lejos de sentir calma. En el puente, el comandante reunió a sus oficiales para analizar los primeros informes y evaluar las implicaciones estratégicas de lo presenciado, porque todos entendían que no había sido solo una prueba impactante, sino una demostración capaz de alterar el equilibrio militar europeo. El oficial de inteligencia afirmó que la energía liberada podía convertir en obsoletas a las flotas convencionales, creando un escenario completamente nuevo. Mientras debatían, los radiooperadores interceptaron transmisiones extranjeras con un inusual aumento de mensajes encriptados, señal de que otras naciones también habían detectado el destello. El comandante ordenó máxima restricción en las comunicaciones, aunque sabía que el secreto no duraría. En los pasillos, los marineros comprendían que la explosión marcaba el inicio de una nueva era, donde el poder destructivo decidiría las guerras más que el valor o la estrategia. Esa idea se expandía entre la tripulación, generando mezcla de curiosidad y temor. Al mediodía, un avión desconocido sobrevoló el crucero en un círculo amplio antes de alejarse sin identificarse, lo que aumentó la inquietud. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y reportar el incidente al Estado Mayor. Por la tarde, una transmisión urgente indicó que el barco debía mantener rumbo fijo y evitar responder a cualquier contacto extranjero. Poco después, aparecieron cazas propios para escoltarlo, señal de la preocupación creciente en el gobierno. Los marineros, al verlos, sintieron orgullo e inquietud a la vez, conscientes de que se acercaban a un momento decisivo. Al caer el sol, llegó la orden final: dirigirse a una base restringida y aceptar incomunicación temporal. Todos comprendieron entonces que lo vivido sería analizado por autoridades al más alto nivel y que ese día ya formaba parte de la historia. Cuando el crucero finalmente entró en la base restringida, un silencio absoluto cayó sobre la tripulación, porque cada hombre comprendía que lo vivido ya no les pertenecía, y que ahora sería evaluado por autoridades que medían cada detalle con precisión casi clínica. Equipos de ingenieros, médicos y analistas subieron a bordo de inmediato, registrando expresiones, testimonios y cualquier rastro físico del fenómeno observado en alta mar. El comandante entregó su informe con una serenidad forzada, mientras observaba cómo el barco, que horas antes había enfrentado una luz capaz de alterar el cielo, quedaba ahora inmovilizado bajo estricta vigilancia. Muchos marineros sintieron que su vida cotidiana había quedado atrás y que se encontraban en el umbral de una nueva era, cuyo rumbo aún nadie podía prever. Vean el video hasta el final, comenten qué opinan y suscríbanse para apoyar nuevas historias.